¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas tardes, bienvenidos a todos. Gracias por compartir con nosotros estas nuevas jornadas granaderas organizadas por FIFRA con el auspicio del IPCBA. Hoy vamos a escuchar las disertaciones del economista David Miazo de la Fundación Agropecuaria para el Desarrollo de la Argentina y también de Federico Santangelo de la consultora Agroideas, y como es habitual siempre al cierre de cada disertación y al cierre de la jornada vamos a poder hacerles preguntas para profundizar en los temas que van a desarrollar a lo largo de esta jornada. Le damos el pase a Daniel Urcía para hacer el saludo correspondiente. Dani, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola Nico, buenas tardes a todos. La verdad que hacemos la jornada hoy 24 de mayo, día que iba a ser laborable, que nació originalmente feriado puente, que pasó a laborable y que volvió feriado puente. Está un poco como el país, va y viene, pero bueno. Nuestra programación de la jornada de hoy era un poco tener la actualización de cómo está el mercado de ganados y carnes. En la última semana, por supuesto, y me voy a hacer referencia en un ratito, nos ha generado muchas novedades que seguramente nuestros conferencistas hoy van a hacer referencias y van a aportar datos y evidencias que nos pueden hacer comprender un poco mejor la situación. Desde FIFRA y dándoles la bienvenida en nombre de AFIC, de CAFRISA, de CICER, y siempre con el agradecimiento al IPCBA que nos hace posible llevar adelante estas charlas. La verdad que nos permite también poder compartir con ustedes nuestra visión, darles a conocer la posición de FIFRA con respecto a estas medidas recientes. Nosotros el día martes 18 hicimos un comunicado haciendo saber que no estábamos para nada de acuerdo con esta medida de suspensión de limitación de las exportaciones. Como decía el comunicado de presidencia del lunes 17 a la noche, calificamos a la decisión como intempestiva, como extemporánea. Fíjense en ustedes que la resolución 75 que firma el ingeniero Basterra suspende las declaraciones juradas de exportación que empezaron a regir el viernes 14. O sea, el lunes 17, Presidencia hace un comunicado donde, entre otras cosas, dice profundizar las medidas para transparentar el comercio, y en la resolución positiva que pone en vigencia la limitación de exportaciones se suspende la medida que había empezado a regir el viernes anterior. Y esto lo ligo con lo que decía del feriado, las idas y vueltas que tiene hoy por hoy la gestión de gobierno dificulta, por sobre todas las cosas, la toma de decisiones. Y esta medida de suspensión también viene a prácticamente 10 días desde que se anunció el programa de precios. Un programa de precios que estaba basado en la exportación. En las reuniones previas que hubo, donde se nos puso en conocimiento los volúmenes de carne y los precios a los que había que vender esa carne, alguno de los participantes dijo una frase que creo que a la postre iba a ser realidad, pero luego se truncó por esta decisión, y la frase fue: quiere decir que el que no aporta no exporta. A lo cual el funcionario dijo: bueno, no es tan así, pero hay que colaborar y demás. Y fíjense ustedes que ahora con los hechos, ni siquiera el programa de precios fue
fue instrumento de cambio para garantizar las exportaciones que el presidente siempre aseguró que no iba a suspender. Entonces, en esta situación yo creo que se ha puesto en jaque la credibilidad de todo el sistema y es de gravedad institucional, porque la verdad que para todo el aparato productivo que necesita tomar decisiones con cierta previsión, este modelo de gestión indudablemente deja un tembladeral. Para la actividad ganadera que toma decisiones hoy y las ve a los 2 o 3 años, es sumamente preocupante. Además, cuando esto ya se vivió. Por esa razón es entendible de nuestra parte el cese de comercialización declarado por la mesa de enlace y en vigencia en el día de la fecha. Nosotros desde FIFRA tenemos que hacer un agradecimiento a todo el arco productivo que se expresó el día entre martes y miércoles, la gran mayoría. Las provincias de Santa Fe, de Córdoba, de Entre Ríos, y luego se dieron otras como la de Mendoza, y otras que no lo hicieron público, pero sí sabemos que llamaron por teléfono y expresaron su desagrado con la decisión tomada. La mesa de enlace, como dije, se manifestó con el cese de comercialización, la Unión Industrial Argentina, AEA, COPAL, Mesa de las Carnes, Consejo Agroindustrial Argentino, solo por nombrar las más grandes, la FECASERA, que nuclea todas las cámaras de comercio exterior, es decir, todas hicieron saber su desagrado con esta medida. Pero a mí me preocupa que en este contexto hoy el campo quede ante la sociedad como culpable. Y les voy a explicar por qué mi temor. El jueves pasado, en una charla de agroeducación, uno de los disertantes era Jorge Giacobbe Hijo, y si lo buscan en YouTube está la grabación y alrededor del minuto 10 hace una manifestación de la imagen que tiene la sociedad del campo. Y cuando el miércoles o jueves escasee la carne, tengo miedo que la sociedad urbana haga responsable al campo por la falta de carnes, cuando esto fue originado por una decisión del Ejecutivo. Por eso yo creo que cuando se convoca la medida no estaba en vigencia este nuevo aislamiento, con lo cual yo creo que por allí sería oportuno revisar la medida de suspensión de comercialización, de paso también para generar el ámbito donde el gobierno pueda, sin tener que escudarse en que bajo presión no responde, en poder revisar su posición. Una posición que no solamente se le ha manifestado internamente que no es la correcta, sino que también los países destinatarios le han hecho saber que ven con desagrado esta decisión y que le generamos problemas a ellos también. Durante la semana pasada ha habido una serie de reuniones, el sector ha estado presente, ha explicado por qué motivo el cese de exportaciones no va a corregir ningún precio en el mercado doméstico. Ya se encuentra desacoplado por el nivel de retenciones y por la realidad propia, con lo cual esta medida no va a traer efecto inmediato alguno. El efecto futuro sí es muy dañino, ya todos los conocemos y se ha escrito mucho al respecto y seguramente luego David como Federico van a hacer alguna referencia a ese contexto. Con lo cual, hoy la situación
de la industria es complicada porque ya se venía con pérdida de competitividad, con costos en aumentos, y ahora con este parate, indudablemente no hay ninguna mejoría. Nosotros el cese de comercialización lo entendemos, lo respetamos porque es la forma de expresión, como también tenemos que respetar cuando transportistas, cuando petroleros, cuando personal de salud hace paro, o como cuando los empleados del puerto hacen paro, nos pasó el viernes. Están culminando el periodo de hacer los embarques Hilton y algunos no se pudieron cargar, algunos contenedores por el paro portuario, y el barco se va. Entonces, de la misma manera lo entendemos, pero tenemos que decir que en el caso de la industria frigorífica, estos ceses de actividad perjudican y mucho porque le estamos sacando una semana de 4 al mes y la rueda para hacer frente a las obligaciones es como que le salta un eslabón. Entonces no se completa y no se generan muchas veces todo el flujo que hace falta para honrar las obligaciones en tiempo y forma. Es decir, todos estamos ajustados por la situación actual, e indudablemente cuando hay un componente el otro día en un reportaje lo ponía en evidencia. Hoy un frigorífico con 400 empleados afronta 60 millones de salarios por mes. O sea, empieza el día 1 debiendo 60 millones solo en sueldos que hay que generar. Si le calculamos lo que es el capital de trabajo y todo, vamos a estar en torno a los 300 millones de pesos en un mes. Entonces, todo ese flujo, si la rueda no gira, se empieza a complicar, y es lo que a veces nosotros tenemos que compartir con todos para que sepan cuál es la realidad de cada uno. Bueno, les pido disculpas, no es habitual que haga introducciones tan largas, pero yo creo que hoy la realidad que tenemos de alguna manera ameritaba hacer una explicación de por qué consideramos que esta medida del Ejecutivo es desafortunada. Ojalá que, como otras veces ha hecho el presidente, vuelva sobre sus pasos y el miércoles nos sorprenda a todos, volviendo al estado anterior de la resolución 75. Y si eso no ocurre, que sea cuanto antes, porque el daño es irreparable, está hecho, pero mientras más rápido se vuelva a la situación anterior, se minimizan los daños. Yo creo que estar 30 días sin saber cómo sigue sería un perjuicio muy grande. Y solamente nota de color: los artículos del Código Aduanero es una ley de la época de la dictadura, de la cual hoy se vale para hacer la suspensión temporal. Pero bueno, eso es una parte de color y solamente para ponerlo en ese contexto. Nico, quedó para el final, para cuando terminen las alocuciones. Si hay preguntas, hacerlas por favor por el chat. Los micrófonos van a estar todos muteados para no entorpecer las conferencias, pero sí queremos que sea interactivo, así que vía chat enviar todas las preguntas, por favor. Bien, muchas perfecto. gracias. Gracias, Dani. Como siempre, vamos a darle el pase ahora al economista de FADA, David Miazo, que arranca con su disertación respecto de la composición del precio de la carne. ¿Cómo estás, David? Buenas tardes y adelante nomás. Nico, buenas tardes. Daniel, a todos, muchas gracias. Muchas gracias por invitar a FADA para participar en esta reunión. Un gusto acertar con ustedes. Lo mío va a ser bastante corto, dado que la parte un poquito más jugosa va a estar con Federico, así que después al último podemos conversar un poco. La idea en esta primera parte es conversar un poco de un trabajo que publicamos en FADA de manera semestral,
que analizamos cómo se componen el precio del pan, la carne y la leche, un poco con el objetivo central de tratar de comunicarle al ciudadano, al consumidor, qué paga cuando paga alguno de estos productos y tratar de mostrarle qué hay atrás y hasta qué punto hay campo, hay impuestos, hay granos en los precios de lo que está pagando. Vamos a hacer una introducción con esta primera parte, que es bastante corta, que seguro muchos de ustedes, por lo menos a través de los medios, lo vienen siguiendo. Después vamos a pasar un poquito a la evolución de precios, que eso es muy importante de distinguir la composición de la evolución. Porque en este contexto, donde la pregunta que se plantea desde la discusión política termina siendo quién sube el precio, quién gana, por qué el precio es más alto, tratando de buscar culpables hacia dentro de la cadena, es muy importante hacer esa disgregación porque de una cosa hablamos cuando hablamos de la composición y de otra muy distinta hablamos cuando hablamos de la evolución y cuando en la evolución tiene mucho que ver el componente inflacionario. Así que vamos a dividir estas dos partes para arrancar con la composición y después seguir con la evolución de los precios y entender también por qué la presión social y política en la actualidad. Lo más importante de la composición de precios que elaboramos en FADA es un análisis de cómo se compone el precio desde el punto de vista de los componentes económicos de costo, impuestos y resultado, y cómo se componen en términos de los eslabones. Aprovecho de paso agradecer a FIC en particular y a algunos de sus miembros que colaboran con información 2 veces por año para elaborar esto. Así que también aprovecho el momento para agradecerles que están acá presentes. Entonces les decía, lo estudiamos desde estos dos puntos de vista. Obviamente el que más siempre atrae es de cómo se compone en términos de los eslabones, donde esto es para los datos de febrero. Para febrero el precio final que un consumidor pagó por la carne en el mostrador, un precio promedio ponderado, el 30% corresponde a la cría o al ternero, a eso se le suma otro 27% del feedlot, un 6,5% de lo que es el frigorífico, otro 9% de lo que es la carnicería y un 28% de lo que son los impuestos directos que recaen sobre cada uno de los eslabones a lo largo de la cadena. Acá estamos hablando de la sumatoria de los impuestos que recaen sobre la cría, el feedlot, el frigorífico, la carnicería, y el IVA, que un poco más recae sobre el consumidor final. Sobre este punto de los impuestos en particular, en este informe último, habíamos puesto un poco el foco en la comunicación, en momentos donde justamente se discuten los precios, a raíz también de la suba de precios generalizada que tiene la economía y la caída del poder adquisitivo. Entonces, en ese punto es donde hacemos un poco más de hincapié. En el modelo que se toma un novillo liviano de mercado interno con comercialización directa sin la intervención de matarices, como ustedes pueden ver, para tratar de simplificar un poco la comunicación hacia el consumidor. Cuando vamos a ver esto en términos de pesos, el precio promedio que teníamos al mostrador en febrero era de 531 pesos, donde el ternero aportaba 158, el engorde otros 140 pesos, el frigorífico 35 pesos, la carnicería 47 y el acumulado de impuestos 149 pesos. Con los números actuales estamos hablando que en cerca de 1 kilo de carne de alrededor de 700 pesos, estamos pagando cerca de 200 pesos de impuestos acumulados a lo largo de esa cadena. Cuando vamos a ver los impuestos, vemos que el 75% son de jurisdicción nacional, un 20% de jurisdicción provincial y un 5% municipal. Si vamos a ver de qué impuestos estamos hablando, el que mayor impacto tiene, como podemos ver acá, es con casi un 34% el IVA, a lo que se suma un 31% de ganancias, 10% de impuestos de los créditos y débitos, 5,4% de impuesto inmobiliario rural, 14% de ingresos brutos, 3% de comercio e industria y 2% de tasa vial. Acá los principales puntos por ahí a resaltar son, además de la participación del IVA, que siempre es uno de los principales impuestos a los que se mira al momento de
de ver la composición o la carga tributaria que tienen los alimentos sobre dos impuestos que todos sabemos, sobre todo si son gente del sector, que es el impuesto de créditos y débitos e ingresos brutos, que son impuestos que normalmente representan una carga relativamente menor en términos porcentuales, pero al acumularlo a lo largo de cada uno de los eslabones, es esta famosa cascada, estos impuestos en cascada que siempre estamos conversando, donde un pequeño porcentaje a lo largo de cada uno de los eslabones genera un impacto bastante sustancial cuando lo miramos desde la perspectiva del precio final. Un poco esta información de los impuestos también sirvió en estas semanas en la discusión para también plantear de dónde estaban los precios, dónde estaban el porqué de los precios. Después también lo que se hace para lograr a estos números, para llegar a estos números, se analiza la estructura de ingresos y costos de toda la cadena, donde se van analizando los distintos eslabones. Una parte importante de la discusión ha estado en el precio del maíz, que acá en el feedlot representa cerca de un cuarto de la estructura de costos del feedlot. Ahora vamos a ver un poquito cuánto termina representando el maíz en el precio final. Y después, por supuesto, también frigorífico y carnicería, donde fuera del animal, que obviamente es el grueso de los costos que tienen, el costo laboral es uno de los principales ítems de explicación de los costos, al igual que los gastos de estructura, donde también intervienen todos los servicios que utilizan estos eslabones. Y como les decía recién, íbamos a hacer foco en el maíz, que el maíz representa el 15,5% del precio del novillo y termina representando el 11% del precio final. Eso también es algo que se observa en particular debido a toda la discusión que hay de la transmisión de los precios de los granos, los precios internacionales de los granos, a los alimentos. Acá vemos en el caso de la carne que termina siendo el 11% del precio final, en el caso de la leche termina siendo algo menos del 7%, en el caso del trigo termina siendo el 13%, que también es una discusión que está bastante relacionada a la misma discusión que en el caso de la carne, y obviamente varias de las cadenas productivas, cuando ve este tipo de medidas como la intervención sobre las exportaciones en la carne, rápidamente se despiertan las alarmas en el maíz y en el trigo, dado que los argumentos que se utilizan suelen ser más o menos similares y parten desde la misma lógica política económica. Así que ese también es algo para ir monitoreando y tratar de ir generando los argumentos en contra de este sentido. Y como les decía, otro tema es la evolución de los precios. El gráfico que ustedes están viendo en este momento en pantalla es la evolución del precio del asado, que siempre termina siendo muy representativo de toda la discusión, medido en dólares oficiales. Entonces, acá vemos, esto es de los últimos 11 años, acá vemos el salto que tuvo desde fines de año pasado a hoy, el precio medido en dólares oficiales, con un número cercano a los $6,80 actualmente. Obviamente este salto fue sustancial, dado que veníamos medido en dólares oficiales, un poco más, si lo miramos desde los dólares libres, de los mínimos de la última década. O sea, también toda la discusión toma relevancia porque partimos de los precios mínimos en dólares, ahora lo vamos a ver deflactado también, de la última década. Y si ustedes se fijan, con el precio en dólares actual, todavía no llegamos al promedio 2016-2017 y mucho menos al promedio 2012-2015, que estaba por encima de $8. Entonces, llama la atención la suba, pero en términos de la última década, todavía estamos en niveles relativamente bajos, salvo estos 2 últimos años que fueron de una devaluación muy pronunciada. Ustedes recuerden que acá, esto es principios, este $7 es abril del 2018, el dólar estaba en 18 pesos. Eso pasó en una primera instancia a 22, a 40,
a 60 y a los actuales 90 y pico. O sea que el tipo de cambio en poco más, o en 3 años, se multiplicó casi por 5. Entonces ahí también se explica toda esta baja medida en dólares que tuvimos estos años anteriores. Ahora, si lo medimos contra la inflación, ahí sí se calienta más el gráfico. Uno también podría decir, bueno, lo que pasa es que todavía tenemos bastante inflación contenida y en los próximos meses debería terminar de expresar y eso lo haría bajar en términos relativos, pero sí el precio en términos deflactados se recalentó bastante en los últimos meses y al mirarlo en pesos de abril, esto es como si estuviéramos mirando toda la serie de precios a los precios de abril de este año, sí es un número relativamente alto comparado contra la última década. Sí podemos haber tenido, acá hay que hacer todo un ensamble de series de precios debido a toda la intervención de precios que tuvimos acá, por eso siempre termina siendo bastante más elegante la medida en dólares, pero sí vemos que el precio deflactado está bastante por encima de la media que tuvimos los últimos años, y sobre todo resalta la suba, esta suba que veíamos en el INDEC, de una suba del asado del 95% de lo que medía y que ha sido uno de los principales números que se han utilizado para argumentar las medidas, también partiendo de los mínimos de la última década. Entonces, al partir también de los mínimos de la última década, el salto resulta todavía más llamativo a quien lo analiza. Pero, si bien vemos, digamos, que los precios los precios al consumidor son para que llamen la atención, cuando analizamos ya la caída en el nivel de consumo y lo cruzamos con el salario real, vemos que van muy de la mano y que, ustedes obviamente me van a decir, esto es algo obvio, el poder adquisitivo tiene relación directa con el consumo de carnes, pero bueno, cuando uno no lo ve con tanta correlación en un gráfico, esto adquiere un poquito más de relevancia. Acá tomé en este gráfico como base enero de 2017 el nivel de consumo y el nivel de salario real que teníamos en ese momento, y después la evolución en términos de variación porcentual respecto a ese momento del tiempo, enero del 17, en términos de salario real, la azul, y en términos de consumo per cápita, un promedio móvil de 3 meses, un promedio móvil de 3 meses, para que la curva no haga tanto serrucho. Y vemos que hoy estamos con un salario real un 19% menor al de enero de 2017 y un consumo que todavía tenemos este efecto estos primeros meses que cayó mucho, e incluso tenemos hasta un 40 kilos por ahí de enero, con una caída del 23%. O sea que la caída que terminamos viendo en el consumo de carne está muy en línea con la caída del poder adquisitivo que tenemos. Y esto, la gente, nosotros, los consumidores, lo que terminamos haciendo en épocas de crisis, en épocas de pérdida del salario real, es sustitución. Sustituimos en el supermercado primeras marcas por segundas marcas, de lácteos, de fideos, de lo que fuere, y en el caso de carnes también se da ese mismo efecto sustitución, donde vamos sustituyendo una carne que por naturaleza es más cara, como la carne bovina, que requiere más tiempo y más alimento, por carnes que son un poco más económicas, como el cerdo y el pollo. Pero básicamente la idea que les quería dejar central es la estricta correlación que tienen el consumo y el salario real. Y por último, mostrarles también, cuando uno analiza el precio, también en términos de precios relativos, con el pollo, que ustedes me pueden decir, sí, el pollo hay que mirarlo, porque también hay mucho acuerdo de precio, también tiene su especie de intervención. Por ahí, en el caso de la carne, se va más por el cierre de la exportación, porque es más difícil aplicar otro tipo de intervenciones sobre el mercado, otro tipo de control de precios. En la leche, lo que vimos el año pasado fue un precio máximo. ¿Por qué? Y bueno, porque la producción de leche fluida está un poco más concentrada en poca cantidad de empresas, la comercialización se da principalmente a través de supermercados y se puede controlar mejor el precio con un control de precios, un acuerdo, un precio máximo, que con un cierre de exportaciones, y algo muy similar podría decir
uno relacionado al pollo, pero cuando vamos a los números, que era básicamente lo que les quería mostrar, vemos que cuando vamos al precio relativo de cuántos kilos de pollo compro con cada kilo de asado, voy a que el número de abril está en los máximos también, en este caso desde 2016, porque me olvidé de hacer más largo el gráfico, porque lo tenía desde 2010 también, pero la relación también nos daba lo mismo, en los máximos históricos de la última década, en relación, en términos relativos, asado-pollo, esto también lo tocamos en el 2017, y de nuevo, venimos de niveles mínimos, que ustedes se fijan acá, abril del 2020, el abril del año pasado, veníamos de 2,7, o sea, con cada kilo de asado comprábamos 2 kilos 700 de pollo y hoy estábamos comprando 3 kilos 600. Entonces, este tipo de cosas seguramente la Secretaría de Comercio Interior también las mira y ha estado muy fogoneado también desde los números por este lado de los precios. Yo con esto no les quiero decir que estaba justificada la medida, ni muchísimo menos, solamente mostrarles también qué se está mirando del otro lado al momento de ir con estas medidas. O sea, se están mirando estos números para terminar de tomar estas decisiones, digamos. Es para que nos pongamos también un poco en qué está viendo el otro para tomar estas decisiones y no por ahí cuando nos quedamos desde nuestra perspectiva de esto no sirve para nada, es totalmente inentendible y no podemos por ahí encontrar algún punto medio eventualmente en la discusión. Pero bueno, básicamente le quería mostrar estos números, sobre todo lo de precios, para que veamos que efectivamente los precios están relativamente sobrecalentados en términos de la última década. Ustedes también me podrían decir, bueno, sí, pero estamos mirando una última década donde hasta 2015 también las exportaciones estuvieron intervenidas, donde no teníamos un normal funcionamiento del mercado. Eso también es totalmente cierto. Y para cerrar, después si quieren conversamos al último con algunas preguntas para que no se haga tan largo. Verónica nos pasó desde AFIC algunas de las preguntas que ustedes fueron dejando cuando se fueron inscribiendo. Y la idea era dejar algunas respuestas generales acá en esta discusión sin meterme en los temas que va, o tratando de evitar los temas que seguramente va a tocar Federico a continuación. Por un lado, no creo que pasados los 30 días, Daniel por ahí tenía alguna esperanza de que fuera antes de los 30 días, se continúe con un cierre parcial de la exportación al cual es hoy. ¿Por qué? Y básicamente porque estamos exportando cerca del 30% de la producción y lo único que se dejó abierto, que son las cuotas, representa el 8% de lo que se exportó durante el año pasado. Estamos hablando de que las 3 cuotas que se dejaron abiertas son 74.000 toneladas contra 900.000 toneladas que se exportaron el año pasado. Es decir, que estamos cerrando el 92% en toneladas, en valor obviamente es otra cosa, el 92% de las exportaciones, y si lo traducimos a kilos per cápita, de los 45 kilos, para que el mercado interno absorba todo eso, tiene que saltar a 60, que hace de casi una década que no tenemos 60 kilos de consumo per cápita, relacionado con el poder adquisitivo por un lado, pero también relacionado con la mayor diversificación que tenemos en nuestras dietas, con pollo y especialmente cerdo, que también vino subiendo mucho. ¿A qué voy con esto? Realmente es una cantidad de carne muy significativa para que continuemos en un cierre parcial de las exportaciones. Siguiendo la misma lógica de pensamiento, no es que lo estoy proponiendo, ¿no? Siguiendo la misma lógica que llevó a cerrar, muy probablemente se decida ir por una especie de cuotificación de la exportación, donde se irán dando, de acuerdo a cómo vaya estando el mercado, se irán dando cuotas, se irá habilitando o abriendo y cerrando la exportación para darle un poco darle algo de salida a esta cantidad de carne que estábamos conversando. Así que eso en primer lugar, no creo que vayamos a un cierre de este nivel en el mediano plazo. Seguramente, bajo la misma lógica de decisión, se irá a una especie de cuotificación, como de hecho, en mayor o en menor medida tuvimos previo a 2015. No tuvimos un cierre total, sino también un tire y afloje con algunas cuotas, como también se dio en la leche, como también se dio especialmente en el trigo, también en el maíz.
algunos de ustedes preguntaban en lo que dejaron del formulario, ¿qué contrapropuestas se pueden llevar? La verdad es que no lo sé, todavía no lo hemos discutido en FADA, de hecho este jueves se va a charlar un poco, pero se me ocurre a priori que algo que podría llegar a calmar, en términos específicamente del precio, más allá de otras medidas, de otras señales políticas como las que comentaba recién Daniel, obviamente es alguna mayor cantidad de toneladas destinadas al acuerdo de precios, lo que alcanza para mostrar un poco más algunos precios menores a los de mercado, algún cierre parcial de exportaciones de algunos cortes selectos, no de todo, esto también se ha estado hablando, de dejar algunos cortes más populares, como algunos de los que están dentro de los acuerdos de precios, cerrados o cuotificados en realidad. Aclaro que esto está dentro de la misma línea de lógica, de pensamiento, de intervención, no en algo que a mí me gustaría proponer, ¿no? Pero digamos, esa es otra cosa que eventualmente se podría contraproponer para generar un menor impacto que un corte bastante, que un cierre de exportaciones bastante más amplio. Y obviamente uno, al ver el primer dato que veíamos de que los impuestos terminan representando el 28% del precio que uno paga por la carne, es una reducción de impuestos. Está claro que desde la perspectiva del gobierno esto no está tanto en el listado de cosas posibles, están esperando más algo que ponga el sector, más que algo que ponga el gobierno, pero seguramente esto también, si uno se va a poner a pensar alternativas, debería estar en ese combo. Por otro lado, el consumo de carne se mueve, como veíamos recién, con el poder adquisitivo. Esto es para quien le hace ruido los 45 kilos per cápita de consumo anuales. Se mueve con el poder adquisitivo, como decía cuando charlamos. Es lógico que el consumo de una carne más cara caiga cuando cae el poder adquisitivo. O sea, uno lo va a ver por algo. Todas las primeras marcas que venden productos masivos de consumo, sobre todo alimenticio, tienen una primera marca y una segunda marca que reactivan en momentos de crisis. Esto es así, o sea, Unilever tiene Hellmann's y tiene Danica, Danica no, Fanacoa. Y cuando se vienen momentos más complicados para el poder adquisitivo, en las góndolas uno encuentra más Fanacoa, porque simplemente el consumidor empieza a buscar cómo tratar de consumir la misma cantidad de cosas, en el caso estamos conversando de proteína de origen animal, antes de su caída de poder adquisitivo. Así que, bueno, eso que es lógico. Hacia adelante, el camino de mediano plazo, el único que nos queda como un poco como sector, si se quiere, es que se acepte social y políticamente una dieta más diversificada en carnes. Porque mucho hablábamos de los 45 kilos de carne bovina, pero poco hablamos de los 110, 112 kilos de carnes que comemos y sumamos pollo y cerdo, donde hemos visto que la caída ha sido mucho menor, o sea, hemos caído de 114 a 110 kilos, o de 115 a 111 kilos de consumo, donde entonces esa caída de los más de 10 kilos que vemos en carne bovina se ve muy disminuida. Entonces, esto es que se empiece a aceptar social y políticamente una dieta más diversificada, y esa va a ser la única manera donde la carne se pueda librar, o la ganadería, de una mirada más política. Recordemos que desde sus comienzos la ganadería y la producción de carne han estado cruzados por la discusión del poder adquisitivo y la política en un país altamente inflacionario y de larga historia de crisis. Entonces, cada vez que ha habido una crisis, una pérdida de poder adquisitivo de inflación, o más de una vez de las que ha habido, se ha terminado interviniendo el mercado de carne, cerrados en las exportaciones, cuotificado de alguna manera. No es solamente un invento de los últimos 15 años, sino a lo largo de toda la historia. Entonces, eso como poniendo la mirada un poquito más en el largo plazo. Y para cerrar, ya lo dijeron, ya lo saben todos, un cierre de exportaciones de mayor o menor medida sin duda va a bajar los precios porque reduce la demanda de manera significativa. Esta baja va a ser para todos los eslabones. En primera instancia lo siente la carne, en segunda instancia Liniers, pero se termina trasladando hacia atrás en la cadena, aunque como sabemos y la evidencia nos lo demuestra del periodo 2006-2015,
esa baja no va a ser duradera y de ninguna manera soluciona el problema de la inflación, que tiene más un origen macroeconómico, un origen monetario, un origen fiscal, que un origen en el precio de la carne. El precio de la carne también siendo otro de los precios de la economía que sube en este contexto. Gracias, y seguimos la charla después con Nico, con Daniel y con Federico cuando termine Federico. Gracias, Damián, por la disertación. Creo que respondiste casi todas las preguntas que había en el arranque de la charla. A mí lo que no me queda claro, no sé si también había alguien que preguntaba, creo que Gonzalo Álvarez Maldonado preguntaba por el tema de los impuestos, es que una baja de la presión impositiva es efectiva después en cuanto a la conformación, la definición del precio. ¿Vos qué opinás, David? Sí, en cuanto al nivel de precio, tiene impacto directo, porque si la carne tiene un 10,5 de IVA y se pone algún tipo de mecanismo que se permita trasladar hacia atrás en la cadena y no solo que impacte en el comercio, sin duda que impacta en el nivel de precios. El IVA, ingresos brutos, sin duda que impacta. El tema es que en un contexto inflacionario igual se lo come, o sea, lo que vos bajás de IVA se lo comió la inflación en 2 meses. A ver, si estamos buscando cómo bajar el precio, sin duda que tiene que estar en el paquete de medidas o en el mix de opciones para llevar adelante. Y nosotros desde el sector no nos queda otra que proponerlos, porque en el sentido de, bueno, desde el sector ponemos, desde el gobierno también pongan. Más que todo cuando nosotros terminamos entendiendo, como decíamos recién, que el origen de gran parte del problema termina siendo fiscal, de plan económico, monetario, y no por culpa de acciones o no del propio sector. Bueno, el problema de todo es la inflación, ¿no? Es la madre de todos los problemas de la economía argentina. Sí, no sé si Federico va a tocar algún tema del porqué de los precios en el último año, pero tenemos un tema de fondo que sin duda es la inflación, porque sube el precio de la carne, sube el precio del gasoil, sube el precio de las camisas. O sea, en el último IPC lo que más subió fue vestimenta. Iba a decir, ¿cómo puede ser vestimenta cuando todo el sector de comercio minorista está en crisis? Y sube, porque estamos en un contexto inflacionario, suben los materiales de construcción, sube todo. Entonces, un problema de fondo está en la inflación y después, otra parte del problema es que uno si quiere buscar el porqué de los precios subieron por encima de la inflación este último tiempo, seguramente habrá cuestiones de refugio de valor, que ya están relacionadas a las expectativas inflacionarias, pero también a las expectativas devaluatorias con la brecha cambiaria, que por ahí uno genera la hipótesis de que el precio, el empuje inicial de los precios de la cría de la invernada pueden haber estado viniendo por ese lado originalmente, y eso también fue una de las cuestiones que terminó empujando a los precios al final de la cadena. Pero bueno, tienen que ver con esas cuestiones, una cuestión de expectativa. Incluso cuando uno mira la suba del precio del ternero, tiene que ver con una cuestión de expectativa devaluatoria e inflacionaria. Gracias, David, por la participación. Después, si hay más preguntas, te las hacemos al final de la jornada. Le damos el pase ahora a Fede Santangelo, que como en cada jornada granadera viene con análisis de lo que está pasando en el negocio de la carne vacuna. Fede, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Gracias, Nico. Gracias, Daniel. Muy bueno, David. Vamos a complementar un poquito. ¿Se escucha bien, no? Lo que estoy hablando. ¿Se escucha bien, Nico? Sí, Fede, te recibimos perfecto. Vamos a complementar un poquito lo que comentaba David y vamos a ver en estas circunstancias de cierre de exportaciones qué es lo que nos ha llevado a que ocurriera, y vamos a tratar de plantear un panorama de lo que pudiera llegar a pasar en el futuro, ¿no? Bueno, a ver si en tanto y en cuanto esta máquina se ha tildado. Vino el cierre de exportaciones, que tanto finalmente llegó el cierre de exportaciones después de tantas amenazas, después de tantas incertidumbres, tanta expectativa porque no pasara, ¿no? Siempre veníamos pensando, no, cambiaron, esperemos que no pase, esperemos que aprendieron con la historia, a pesar de las amenazas de Paula Español, de todas las cuestiones que venía diciendo Alberto Fernández. El gobierno formalizó el cierre de exportaciones el lunes pasado en forma intempestiva, en forma
sin anunciar, sin nada que fuera, pero cuando nosotros hacemos el análisis frío de estas medidas y después ya de 4 años que venimos mostrando la película en estas charlas granaderas con Daniel y todos los que nos vienen acompañando desde este momento, cuando hacemos un análisis sin la pasión, sin poner el corazón, un análisis cerebral y estadístico y de los números como venimos mostrando nosotros, era una medida más que probable de ser realizada. Allá mismo nosotros en febrero de este año, las conclusiones que dábamos en esta charla granadera, para aquellos que son nuevos a estas charlas, venimos armándolas con Daniel hace 4 años y cada 3 meses venimos mostrando la película, en la que dimos el inicio de febrero de este año, lo llamamos el juego de la oca. Veníamos diciendo que estaba complicado de lo político, que los feedlots no se iban a ocupar los necesarios, que iba a haber un problema de abastecimiento para los animales, principalmente para la exportación, iba a haber fortaleza en los precios, comenzaba el periodo de liquidez de Hacienda proveniente de los corrales, y el juego de la oca nos decía, vuelve al punto 1, vuelve al complicado de lo político. Y esto lo decíamos acá en febrero, pero si nos vamos un poquito más atrasados, allá en diciembre del 2019, hablábamos de la famosa doble Nelson, en una de las charlas del último, después de saber que ganaba el frente de todas las elecciones, avisábamos que venía una tormenta perfecta. Por un lado, una oferta restringida, una oferta complicada con el tema de la hacienda proveniente de los feedlots, que repetimos y no nos cansamos de decir, es aquella que marcan los precios máximos, los precios techo para la hacienda y para el consumo. Una demanda externa firme con lo que venía pasando con China, rompiendo récord de exportaciones mes a mes, con la aparición de la peste porcina africana ya en el 2018, que fue el famoso cisne negro, y que China demandaba carne porcina, carne vacuna, carne aviar, que sus crecimientos eran extraordinarios mes a mes. Daniel llegó a decir allá en el 19 que advertíamos que la hacienda podía llegar a subir un 40% y nos tildaban de locos, de exagerados, de locura. Todas estas cuestiones, a su vez, que con el cambio de autoridades gubernamentales, con el cambio con la vuelta del peronismo al poder, iba a empezar nuevamente un periodo de emisión monetaria que permitirá al consumo movilizarse después de la gran restricción monetaria que hizo Macri en su gobierno, sobre todo en los últimos años. Iba a empezar a movilizar la demanda interna. Se estaba dando un combo de tormenta perfecta en términos de precios. Y fue realmente lo que vino pasando allá desde el 2018 en adelante. Vamos a ver por qué viene, qué es lo que pasó para llegar a este combo perfecto y cierre de exportaciones, y lo que tenemos que venir avanzando acá desde enero de los últimos 20 y pico de meses, desde enero del 2018, donde llevamos la evolución del precio de los novillos, de la vaca, de la invernada, tanto del maíz y como el dólar. Y una de las cuestiones que muy bien planteaba David recién, en términos del consumo del asado, que veníamos con un precio bajo, allá en abril del 2018 se comienza con la devaluación del dólar. El dólar, bien decía David, estaba a 18 pesos en abril. En abril se devalúa a 23 y empieza a subir esa carrera que fue a 27 y a 40. Los precios de los distintos tipos de hacienda y los tipos tanto del consumo, de la invernada, empiezan a subir, pero lo que empezamos a partir de la base de acá es que Argentina posee un gran desequilibrio macroeconómico que nos empieza a traer el problema de la inflación, el gasto público, y bien que lo decía David, esto da más para economistas que lo pueda hablar yo, pero bueno, muchos de los problemas que hoy tiene la ganadería y que hoy cursa el sistema de ganados y carnes no se puede medir solamente como la cadena, sino que está inmerso dentro de este contexto nacional y de la economía. Vamos viendo cómo fue evolucionando todos los distintos precios, y acá en verde vemos la evolución del dólar, cómo va pasando
hasta llegar a los 50, 60 pesos. Siempre decimos asimismo que el precio del maíz copia inmediatamente el precio de la devaluación. Cuando se devalúa la moneda, mañana tenemos ese porcentaje de la devaluación atado al precio de la comida, y no siempre pasa, no siempre esa misma devaluación arrastra el precio de la hacienda. Ha ido subiendo a lo largo de todo lo que fue enero del 2018 y 2019, pero a partir desde junio y julio del año pasado, empezamos a observar, por un lado, una suba importantísima del precio del ternero de invernada, la suba del precio del dólar a lo largo, y a su vez distinta evaluación del precio de la vaca, que es la que siempre nos marca los pisos de exportación, los pisos de los precios y el precio de los techos que nos viene dado por los mercados. El precio del ternero empieza a subir allá en mayo, junio del año pasado, como muy bien lo decía recién en las conclusiones David, como reserva de valor, como expectativas ante la devaluación, en la expectativa inflacionaria. Tanto el precio del ternero como el precio del maíz es la que nos lleva, y lo que venimos hablando siempre en el término de las charlas granaderas, es que el factor de ocupación de los corrales nos empieza a marcar a nosotros qué puede evolucionar con los precios futuros de la hacienda, y con esta suba importante tanto del precio del ternero como del precio del maíz en la segunda mitad del año, empieza a escasear hacienda, y esa escasez de hacienda proveniente de animales del feedlot es la que nos lleva a lo largo de los distintos periodos una suba del precio de la hacienda. Esto ocurrió allá con estos números, con estas escalas, obviamente que ya se ve mucho menos, pero en enero, febrero hubo una suba importante del precio de la hacienda gorda. Siempre en enero y febrero empezamos a ver suba de la hacienda gorda por escasez de hacienda de los animales, y a partir desde septiembre, octubre del año pasado, empezamos a encontrar esta suba fenomenal del precio de la hacienda, tanto por un lado del ternero gordo, la suba del precio del novillo, como también la suba del precio de la vaca, con un dólar que comenzó a estar planchado a lo largo del último año, como sobre todo en el último cuatrimestre, como ancla inflacionario que empezó a hacer el gobierno. Evidentemente, con todos estos indicadores de un precio del maíz que sube por condiciones internacionales a precios exorbitantes o a precios altísimos como que está teniendo en estos últimos momentos, con un precio de la reposición del ternero alto, la hacienda de invernada del feedlot, los corrales se han ido vaciando a lo largo de los últimos periodos, llegó al proceso de escasez y a la suba de precios a lo largo de este principio de año. Veamos más detalladamente qué es lo que ha ocurrido fundamentalmente en el último año, desde enero del año pasado, y por qué se dio específicamente esta suba importante tanto en los precios. Nosotros siempre decimos que el precio de la hacienda y el precio de la carne viene dado por la oferta y la demanda, pero esta oferta y demanda no podemos hablarla como una sola integración, sino que hay que hablarla en forma segmentada, que es el análisis que siempre hacemos. No es lo mismo que evolucione o que suba el precio de la vaca como que suba o se estanque el precio del novillito. Cada mercado, cada hacienda, cada mercado requiere una determinada cantidad de hacienda, una determinada calidad. Entonces, esto va a repercutir en la conformación del precio. La conformación del precio viene dado por múltiples factores, no solamente la exportación, que es lo que queremos mostrar en esta presentación. La exportación es un dato más en la conformación del precio. La dificultad que tiene el sector de ganados y carnes en la Argentina es que son múltiples factores que influyen en esa conformación del precio. Vamos a ver un poquito cómo evolucionó el año pasado. En amarillo tenemos toda la evolución del precio de la vaca buena y de las vacas inferiores, las verdes y las blancas, las verdes y amarillas. Siempre se observa que en los periodos tanto de primer semestre del año
un estancamiento en el precio de la vaca, y esto se condice con el periodo de mayor oferta de las vacas. Si lo podemos ver en la presentación anterior, siempre en esta línea amarilla, siempre en el primer semestre del año se da un estancamiento en los precios de la vaca, y esto ocurre por la mayor oferta. Para cuando viene el periodo de segundo semestre empieza a subir más por escasez que por otra cosa, y a su vez obviamente influido por el tema del tipo de cambio y de evaluaciones. Pero nuevamente acá, primer semestre el precio de la vaca se estanca, primer semestre el precio de la vaca se estanca, para el segundo semestre tenerlo en positivo. Bueno, esto fue lo que ocurrió durante el primer semestre del año pasado. Lo mismo, hubo una gran estabilidad en términos del precio del novillo. Recordemos que durante el año pasado, hoy no quiero mostrar todos los indicadores que mostramos normalmente, el precio, la hacienda faenada, la cantidad de carne producida durante el año 2020 fue la más alta en los últimos 10 años. Se llegaron a las 14 millones de cabezas. Normalmente veníamos faenando entre 12.800.000 y 13 millones y medio. El año pasado se tocaron los 14 millones de cabezas con 3.200.000 toneladas producidas de carne. Siempre nosotros decimos que en la carne se vende todo y ajusta por precio. Es muy poco los stocks de carne que pueden almacenarse. Normalmente la carne se vende en el corto plazo, en el corto periodo, y ajusta siempre por precio. Entonces, a niveles elevados de faena, vamos a tener, si esa carne se vuelca en un solo mercado, disminución del precio de la hacienda, y cuando la escasez, cuando se faena menos, la hacienda tiende a faenar. Bueno, veamos qué empieza a pasar. Empieza a subir en el segundo semestre, julio y agosto, la suba del precio de la vaca, que siempre normalmente marca esos pisos que veníamos diciendo, y el precio del novillo gordo, el precio del novillo terminado, seguía rondeando entre los 106 y 110 pesos, en donde toda esta ecuación se venía manteniendo más o menos constante. Pero ¿qué empezó a pasar por otro lado? A partir de octubre y noviembre, que es cuando veíamos esta suba fenomenal en el precio de la hacienda gorda, empieza a ocurrir dos cosas. Por un lado, la salida de la gente de la cuarentena ocurrida ya en octubre, por un lado, sumado a la mega emisión monetaria, y de vuelta estas de economistas, pero la mega emisión monetaria que hizo el gobierno por el tema de la pandemia, la gente empezó a salir, empezó a juntarse, empezó a comer asado, y a pesar de estar ocurriendo un momento de altísimo nivel de faena, la suba del precio de la carne ocurrida en el último trimestre del año pasado fue por una suba por demanda. La gente empezó a demandar mayor cantidad de carne a la producida. A pesar de tener un 50% de la población con problemas económicos o por debajo, por la línea de pobreza, existe otro 50% de la población con altísimos niveles de circulación monetaria que llevaron a encontrarse, a comer asado y a demandar mucha más carne. Entonces, la suba importante del precio de la carne, que subió un 20% en el mes de diciembre, fue la gran suba, se dio más que nada temas de demanda. Y a partir de ahí, en el primer trimestre de este año, aun cuando muchos decían que el precio de la hacienda no iba a seguir subiendo, que el consumo no podía estar, nosotros veníamos diciendo que todavía le daba un respiro más a la suba de hacienda porque empezaba a escasear el precio, la hacienda proveniente de los feedlots. La hacienda de feedlot es la que nos marca los techos, y con la gran crisis económica y la crisis de rentabilidad que tuvieron los corrales en el segundo semestre del año pasado, empezó a escasear el precio, empezó a escasear esta hacienda, haciendo subir el precio de la hacienda techo, el precio de la hacienda destinada al consumo interno. El paréntesis que hagamos acá, desde enero de 2018, los corrales empezaron a tener una gran crisis de rentabilidad, fundamentalmente siempre dada en los segundos semestres, ya sea porque las devaluaciones impactaron en el precio de los granos, vamos a verlo un poquitito más adelante, porque subió muchísimo el precio del ternero, y generalmente la hacienda gorda era la que menos subió con respecto tanto al maíz
como tanto a la hacienda gorda. Entonces, se llevó a un nivel de encierro muchísimo más bajo que años anteriores y empieza a escasear hacienda destinada al consumo interno. El gobierno plantea que el problema de la carne se debió al rulo exportador. Esto es que parte y fundamentalmente al tema de los matarifes sin plantas que llevaron a un mayor número. El rulo de la carne es que parte de las exportaciones no se liquidan al valor no oficial, sino que entran por otro camino con el contado de liquidación. Y el problema no es el rulo de la carne, sino que esta es una transparencia que se la saqué a mi hermano. El problema no es el rulo de la carne, el problema es la brecha cambiaria que está ocurriendo. De vuelta dentro de este contexto macroeconómico, complejo macroeconómico que tiene la economía argentina, desde diciembre a 2019, esta es la brecha del dólar, la evolución del dólar oficial, cómo ha ido subiendo el dólar mayorista, que subió un 56% desde diciembre hasta abril del año pasado, cuando todos los otros tipos de cambio, llámese paralelo, contado con liquidación o MEP, ha llevado a una brecha cambiaria que es la que trae que en todo proceso de economía, cuando existen estos sistemas con estas brechas, el incentivo a realizar, llámese rulo, su facturación de exportaciones o cualquiera de estas medidas es altísimo. Entonces el problema no es el rulo es la consecuencia del problema de una brecha cambiaria que se da por los desequilibrios macroeconómicos que tiene la Argentina. Bueno, ¿qué ha ido pasando a lo largo de los últimos meses para que ocurriera esta suba impresionante del precio de la hacienda? Bueno, acá tenemos en esta primera instancia lo que les venía diciendo, cómo ha ido evolucionando la oferta de faena a lo largo de los últimos años, ha ido creciendo a lo largo de esta última década, con un nivel de oferta altísima, fundamentalmente a partir desde mediados del año del 2019. Acá tenemos la cantidad de hacienda faenada mes por mes. Desde diciembre del 2019 hasta prácticamente todo el año de faena del 2020 teníamos un nivel altísimo de faena, pero aún así con la alta oferta de carne volcada al mercado, tanto interno como exportador, el precio de la hacienda subió. Y esto es una incompatibilidad. Sube el precio con la más oferta es porque evidentemente la demanda empezaba a traccionar. ¿Y qué nos pasó en este primer cuatrimestre? En este primer cuatrimestre tuvimos un muy bajo nivel de oferta de faena en el primer mes, en enero del año pasado, hubo casi una caída de un 10%, y hoy tenemos todavía un 6% menos de oferta de faena volcada en el mercado interno. Quiere decir que tenemos limitantes de oferta que están empujando el precio hacia arriba. Esto no es solamente que la exportación está haciendo subir el precio. Esto es una conjunción de factores que vienen ocurriendo y hoy por hoy estamos con una limitante de faena y mucha de esta limitante de faena, cuando hacemos ese análisis segmentado, esta caída que empieza a ocurrir, el nivel de faena en los últimos meses por dentición que nos plantea el SENASA, el Ministerio de Agricultura, vemos que empieza a haber una caída. Este número me llama la atención. Recordemos que la faena por dentición se cambió la forma que el Ministerio y que la RUCA empezó a cambiar. Plantea un número elevado de faena de novillitos de 2 dientes. Me suena raro, pero bueno, son datos actuales. Pero podemos ver a la larga una disminución de la cantidad de hacienda joven, novillitos de 2 dientes, vaquillonas de 2 dientes, de 4 dientes, empieza a caer esta hacienda joven, que es la producida evidentemente por la hacienda del feedlot. La problemática de rentabilidad que ha tenido el feedlot en los últimos años, fundamentalmente también en el segundo semestre del año pasado, ha llevado que la escasez de hacienda provoque la suba de precios. Entonces, la suba de precios ocurrida en el último año se dio la conjunción por la escasez de hacienda proveniente del feedlot, sumada a la mayor demanda post salida de la cuarentena,
y a la mega emisión monetaria del gobierno, que ha hecho que la gente disponiera mucho más efectivo en sus salarios. ¿Qué es lo que pasó con el cierre anterior y qué es lo que puede llegar a pasar en el futuro? En el corto y el mediano plazo, el precio, veamos un poquito la historia, qué es lo que pasó en el pasado, para ver qué es lo que puede llegar a ocurrir con este cierre de exportaciones. Y me retrotraigo a un artículo de página 12, para que no hablemos de la prensa hegemónica y oficialista, con el cierre de exportaciones que se dio allá en marzo del año 2006, porque nuevamente la exportación venía traccionando, Rusia venía comprando altos niveles de exportación. En septiembre, luego de la cierre de exportaciones que después derivó en una venta del 40% del volumen exportado el año anterior, lo que cayó fue, no sé si se llega a leer bien acá, dice: la medida provocó un derrumbe en las cotizaciones en el mercado de Liniers y una leve baja en las carnicerías. Acá voy a coincidir en parte con lo que decía recién David. Yo creo que no sé si va a bajar el precio de la carne. Nunca vi que la carne bajara el mostrador, ya en casi 20, 30 años que llevamos en esto. Sí va a empezar a caer el precio de la hacienda, el precio recibido por parte del productor. Entonces, ¿qué empezó a pasar? Analicemos un poquito lo que pasó en el pasado, veamos si la exportación fue el gran detonante de la suba de precios, y vamos a ver qué es lo que ha ocurrido. Esta es una transparencia que teníamos con Fernando de un seminario que hacíamos allá en el año con la UCA. A pesar del cierre de exportaciones ocurridos, estos son valores del precio de la hacienda, del precio del consumidor desde el año 2000 al 2007, cuando en el 2006 obviamente se cierran las exportaciones, y no voy a mostrar acá, ya todos los que estamos en este sector sabemos de la pérdida de las 12 millones de cabezas, de la pérdida de la producción, todo lo que complicó y que hoy todavía no está recuperado en el mercado, pero hubo un aumento superlativo en el precio de la carne al consumidor en esos 4 años post-Moreno, que ayer lo veía hablando en televisión realmente con Samit, los dos grandes referentes, hablando en televisión, mostrando los beneficios del cierre de las exportaciones. Lo mismo pasó con el nivel de exportaciones y participación de Argentina en el nivel. Argentina era el quinto y tercer exportador mundial con los volúmenes exportados rondando en 600, 700 mil cabezas, cayó al décimo, un décimo nivel de exportaciones. Se destrozaron las exportaciones en Argentina cuando hubo una suba del precio internacional de las mismas, provocando más de 10.000 millones de pérdidas por no poder exportar. Entonces, y para analizar en esta última, ¿qué es lo que pasó en la evolución de los diferentes precios con las distintas administraciones? Y acá me quiero focalizar bien qué es lo que pasó con los precios y cómo la exportación no es el gran causante de la suba de precios, sino que es una combinación de multifactores, como veníamos diciendo. Allá en el diciembre de 2007, cuando asume Cristina Fernández de Kirchner, y en ese año se habían exportado en el año 2007 539.000 toneladas. Recordemos que en el 2006 había sido el récord de 775.000 toneladas. El precio de la hacienda gorda valía 2 pesos con 80, 10 pesos el kilo promedio al consumidor, con un dólar de 3 pesos con 15. En diciembre del 2011, el precio del gordo había subido a 8, 34 pesos al consumidor, y las exportaciones ya habían caído a 234.000 toneladas en el año 2011, para seguir cayendo al final de su segundo mandato a 198.000 toneladas, con un precio al consumidor de 110 pesos. Cuando asume Macri, el precio del gordo estaba a 28
pesos por kilo vivo del novillito terminado, los 110 pesos al consumidor, y acá cada uno a lo largo de las distintas administraciones para tomar abril del 2021 lo que viene ocurriendo en estos momentos. Y hagamos este análisis. Durante el periodo de CFK 1 y 2, el precio, a pesar de tener una devaluación de su 200% en la moneda y una disminución de las exportaciones en el 63%, el precio al consumidor subió 916%, partiendo desde los 10 pesos hasta los 110. Esto en 8 años, una suba fenomenal del precio al consumidor, a pesar de tener una caída importantísima y esa pérdida de participación en las exportaciones, como veíamos en la placa anterior. Cuando asume Macri, y a pesar de tener un 500% de la devaluación en su moneda, el precio y un incremento del 340% en el nivel de las exportaciones, pasando de 198.000 a 885.000 toneladas, el precio al consumidor subió 186%. Se devalúa la moneda 500%, suben las exportaciones 300% y el precio al consumidor sube 186%. Y en lo que va en el periodo de Alberto Fernández, llevamos una devaluación en términos de valor oficial, del tipo de cambio oficial del 60%. Las exportaciones el año pasado subieron un 2% y el precio al consumidor subió el 108%. Entonces esto lo que nos demuestra es que la exportación por sí sola no implica un comportamiento del precio de la hacienda y el precio de la carne. Pueden caer fenomenalmente las exportaciones y el precio de la carne al consumidor puede subir muchísimo más que la caída de las exportaciones, y todos sabemos muy bien qué pasó en este periodo. Se provocó el periodo de disminución y liquidación de stock con la disminución y faltante de hacienda para faena y carne producida durante todos estos periodos. Entonces, ir por la cierre de exportaciones como una medida para tratar de disminuir el precio de la carne no es una medida acertada que ha hecho el gobierno en estos momentos. Bueno, acá están algunos indicadores. Yo justo acababa de dar una presentación el lunes pasado, entonces la quería armar sobre esta base, pero estos indicadores hoy por hoy ya son aleatorios, no tiene mucho sentido estar mostrándolo. Lo que nos mostraba en estos momentos es cómo esa pérdida de rentabilidad que han tenido los corrales en el segundo semestre del año pasado, casi hasta 8.000, 9.000 pesos por animal encerrado, llevó a un nivel de escasez de hacienda. Esa escasez de hacienda era la que nos hacía faltar. Todo esto ya lo hemos visto, lo importante es ver cómo puede evolucionar de acá para adelante todo el negocio. Y otro de los planteos que nos hacíamos la semana pasada, y era que ya nos venían preguntando, es que si había algún peligro de abandono de la actividad con los altos precios de la agricultura. Hoy con una soja de $600 y con los precios que tenía la agricultura, ya varios nos venían preguntando, che, ¿es posible que vuelva a surgir el tema de la liquidación de hacienda, el abandono del productor para volcarse a la agricultura? Y lo que veníamos viendo es que si bien la soja ha subido muchísimo, los granos han subido muchísimo, esa suba del precio de los reproductores, de los vientres, ha llevado a que hoy se necesitaban 2.500 kilos de soja para comprar una vaquillona preñada, que son valores muy similares a lo que ha venido ocurriendo a lo largo de esta última década, y acá, por lo cual no veíamos en una primera instancia un masivo corrimiento o abandono de la ganadería con respecto a la agricultura. Si bien la soja estaba muy bien y muy buena, valorable, la ganadería hoy posee números de rentabilidad, o poseía, vamos a hablar hasta el lunes pasado, números muy rentables con respecto a la agricultura. Y lo mismo pasaba con la cantidad de toneladas de soja necesaria para comprar un ternero de 180 kilos. Fíjense que seguíamos con valores muy similares, no estábamos muy por debajo de lo que ocurría
allá en el 2007, 2008, 2009, con los grandes periodos de intervención, que con 600, 800 kilos de soja podíamos comprar un ternero, hoy estábamos en 1100, 1200 kilos favorables para comprar un ternero. Es decir, las relaciones de precios entre la soja y la ganadería eran más o menos constantes a lo largo de los últimos años, lo que implicaba una muy buena rentabilidad de la agricultura. Otro de los problemas que se estaba teniendo era, esta se la habíamos tomado a Carlos Echepare, es el problema, esta famosa brecha cambiaria que viene surgiendo y retenciones con las distorsiones que está planteando el mercado agrícola. Hoy, si no estuvieran las distorsiones y retenciones, la soja tendría que estar valiendo casi 90.000 pesos. Bueno, ahora bajó en el mercado internacional a 560 dólares, en tanto y en cuanto el productor recibe 34.000. Es decir, que todas estas distorsiones con la brecha, producto de la brecha cambiaria y el precio producido por el productor, no lleva a que sea una agricultura, si bien es interesante, hay un planteo o premonición de qué pudiera llegar a pasar con el dólar oficial, si va a ocurrir una devaluación o no en el futuro que mejorara estos rindes y estos valores agrícolas. Pero bueno, esto eran las presentaciones. Veamos un poquito qué puede pasar, y acá ya terminando la presentación, ¿qué es lo que va a pasar o qué es lo que pasó a partir del lunes a la noche? Tomando una frase de Santiago Kovadlov, que la escuché anoche y me encantó, empezamos a tener una abrumadora incertidumbre. Hay una abrumadora incertidumbre que nadie sabe qué es lo que va a pasar. Al productor fue una patada que nos quebraron las piernas, dijo Maradona en su momento. Hay mucha bronca en el sector agropecuario, se preveía y siempre estaba latente esta posibilidad que ocurriera el cierre de exportaciones, pero como decía al inicio, teníamos la esperanza que aprendieran, no van a querer ir a confrontar. Bueno, ocurrió, vamos a ir a confrontar, entonces generó una incertidumbre fenomenal. Por un lado va a haber menor inversiones en reproductores, lo estamos empezando a ver, ¿quién va a estar hoy por hoy comprando? Había unas expectativas en los negocios de cabaña, en los negocios de vientres de reproductores importantes, con grandes inversiones para seguir creciendo en términos de genética y en cantidad. Ya se provocó una caída en el precio de la vaca de refugio. Si a la semana pasada decíamos que el precio de la vaca se iba a mantener constante en el primer semestre, hoy por hoy con esta medida ya se provocó una caída importante en el precio de la vaca. El precio de la vaca de refugio representa una importante cantidad de kilos, representa entre el 20 y el 40% de los kilos vendidos en un establecimiento de cría, por lo cual representa un ingreso importante dentro de la renta del productor. Con esta caída de un 20-30% de lo que ha pasado en una semana, ha tenido una repercusión importante en el ingreso. Hasta marzo uno podía vender una vaca vieja, una vaca vacía al tacto, con una vaquillona y media o dos, dependiendo de la categoría, por una preñada. Esto ya no va a pasar, por lo cual va a bajar ese precio de los reproductores. Y la otra gran pregunta y duda que nos planteamos nosotros, con estos precios agrícolas, ¿qué productor hoy va a cerrar animales en los corrales ante un mercado ganadero intervenido? Hoy el productor que tiene un maíz que vale más de 20.000 pesos y que tiene el ternero, ¿vamos a darle de comer a los terneros nuestro propio maíz, o vendo el ternero y vendo el maíz y después veo qué hago con la plata? Realmente el cambio de expectativas, el cambio ha sido un golpazo, y lo decía muy bien Daniel hoy, ha sido un golpazo ante el productor, y siempre decíamos que las expectativas juegan un rol muy importante en los horizontes de planificación y hasta en la formación del precio. Esto ha sido un golpe muy fuerte que genera un cambio de expectativas y que todavía no sabemos. ¿Qué eran las conclusiones que nos planteábamos hasta el lunes pasado? No veíamos una importante fuga
de la ganadería hacia la agricultura. Tampoco veíamos que iba a haber una gran intensificación en los planteos de producción, que los feedlots iban a ocupar lo necesario. Es decir, no veíamos que todos aquellos procesos de recrías intensivos, con alto nivel de suplementación, con alto nivel de silo de maíz y maíz para obtener altas cargas y planteos de 700, 800 kilos de carne por hectárea que eran realizables y sumamente eficientes y rentables. Hoy estos planteos ya no van a ser ya no eran tan rentables hacerlo hasta el lunes pasado. Con este horizonte menos se van a estar realizando, que iba a haber una oferta moderada para la faena, porque justamente estos planteos de no encierre y de retrasos en la recría iba a hacer que la hacienda que por ahí pudiera estar lista para ser encerrada en agosto, septiembre, octubre, vayamos al planteo de ser encerradas en febrero, marzo del año que viene. Iba a estar complicada la oferta de faena para la exportación. Íbamos a seguir con este problema de abastecimiento de animales para el mercado interno. El ternero de invernada está tranquilo, ha tenido esa suba importante allá en mayo y octubre del año pasado, más que nada como reserva de valor. Tengamos en cuenta, y esto no lo sabíamos el lunes pasado y ahora sí, el año pasado con el cierre incrementó el consumo de carne doméstica, la gente se dedicó a cocinar más, estuvo más encerrado, el consumo aumentó. Lo que hace que aumente el consumo es que aumente directamente el tema de los precios. Pensábamos que si bien podía haber una fortaleza de precios, empezaba un periodo de tranquilidad inestable, es decir, en función de cómo viniera la oferta y la demanda, podía haber algún piquito de precios, pero estábamos llegando ya a unos precios casi techos, así como en febrero habíamos dicho que daba para que el precio de la hacienda subiera un 10 o un 15%, que finalmente ocurrió. Ahora lo que estábamos viendo con Fernando es que prácticamente estábamos llegando a estos precios tranquilos, algún momento de tensión de precios por el hecho de alguna lluvia, alguna cuestión particular que disminuyera la oferta. Y que sí había un periodo de tranquilidad absoluta para el precio de la vaca hasta septiembre, octubre, agosto, septiembre, octubre, que es lo que siempre pasa en el primer año. ¿Qué es lo que vemos hoy? Y no sabemos esta fuga importante hacia la ganadería y la agricultura. Realmente hoy empezó a ser una incógnita. Posiblemente lo ocurriera. De vuelta, ¿qué voy a dedicar? ¿A comprar un ternero para recriar si el año que viene van a estar cerradas las exportaciones o no? Gran duda, no lo sabemos. Que los planteos intensivos de producción y que se iban a ocupar, pero por supuesto, hoy nadie o muy pocos van a hacer lo que empiecen a suplementar o empiecen a hacer planteos intensivos o encierres con este nivel de incertidumbre que existe con la ganadería intervenida. Vamos a encerrar animales. Hoy no podemos decir cuál va a ser el precio de la hacienda gorda de acá a 2 o 3 meses. La oferta moderada de exportación, y sí, va a seguir complicada. Aparte, vamos a ver de qué exportación estamos hablando y cómo evoluciona el conflicto. Va a seguir empezando a haber el problema de abastecimiento de hacienda destinada al consumo interno. Podrá haber mayor nivel de faena de vacas, pero el nivel de faena de hacienda destinada al consumo interno, esto es, animales provenientes del feedlot, con esta medida se va a ver sumamente restringida. El ternero va a permanecer igual, va a estar tranquilo. La pandemia sigue y ahora sabemos que la pandemia y hay un nivel de encierre, la gente come más carne. Este periodo de intranquilidad de precios y se va a mantener o se va a potenciar porque va a faltar hacienda y el precio de tranquilidad, el precio de la vaca no solo va a estar tranquilo, sino que va a estar cayendo. El precio de la vaca es el gran perjudicado de todas estas medidas. Bueno, para ir terminando, es un escenario completamente diferente al 2006 y 2007 si el gobierno piensa que con esto va a bajar el precio de la hacienda o de la carne en el corto plazo, porque el stock ganadero es muy inferior a lo que ocurría en aquel momento. En aquel momento estábamos cerca de los 58, 60 millones de cabezas, hoy estamos con los 54. El nivel de faena de 2006, 2007, que hablábamos de 14 millones de faena, el piso de faena
de aquella época es nuestro techo actual. Está faltando Hacienda como consecuencia directa de lo anterior. La inflación en el 2006 estábamos hablando debajo del 10%, hoy estamos hablando del 47%, entonces la ganadería en parte es como reserva de valor. Esto nos ha llevado que al precio del ternero, lo que les comentaba anteriormente. ¿Qué va a pasar? Y va a depender de esta resolución, de este cierre. ¿Cómo se va a mover ahora el gobierno? Es muy temprano para marcar definiciones. Lo que sí sé, tomando un poco lo que planteaba David, si empieza el tema de la cuotificación de las exportaciones, una cuotificación es mucho más peligroso para el productor que un suba de retenciones. Con la cuotificación lo único que se logra es una transferencia de recursos desde el productor hacia la industria. ¿Por qué? Porque cambia el negocio. El negocio pasa a ser de la industria frigorífica siempre altos niveles de volumen con pocos márgenes, y ahora empieza a ser mayores márgenes porque cae el precio de la hacienda con menor volumen. ¿Cómo lo podemos ver esto? Allá en el 2008-2009, la cuota Hilton, cuando llegó a valer los $19.000, el precio de la hacienda que se pagaba por el novillo de exportación en Brasil y en Uruguay rondaba $1.60, $1.70, más o menos el kilo vivo, y acá con Moreno y compañía, cuando estaba el encaje productivo exportador, esto es que para sacar un contenedor afuera eran necesarios 3 contenedores volcados al mercado interno, el productor recibía $1.10 y $1.20. Es decir, una fenomenal transferencia de recursos de un sector a otro. Por eso es mucho peor la implantación de cuotas que un valor de una suba de retenciones generalizadas en donde todos puedan exportar y competir. Nosotros somos conscientes que no va a caer el precio de la carne al consumidor. Olvidémonos, o el gobierno que se olvide que el precio de la carne va a caer. A lo sumo va a dejar de subir, que en un contexto inflacionario esto es a la larga va a perder contra otros niveles. Va a caer el precio de la hacienda recibido al productor, nuevamente es lo que pasó en el 2007, no somos adivinos, es lo que ocurrió. Y en menor medida va a caer el precio de la hacienda gorda, porque va a estar escaso, va a seguir faltando con estos niveles y con estas medidas. Y sí va a haber una caída importante en el precio de la vaca que ya viene ocurriendo. Yo no sé cuál es el piso de caída del precio de la vaca. Lo único que puede hacer que la vaca no caiga más de lo que caiga es que va a empezar a salir vaca con destino a invernada, con destino a engorda, que hoy el precio de la vaca esté tan barata, salvo esa vaca fundida que no tiene destino a nada, la conserva floja, que no hay posibilidad de levantarla en el campo, aquella manufactura más o menos buena que tenga posibilidad va a salir como invernada. Y la otra que se está hablando es pongámosle retenciones al maíz, y lo único que se va a lograr es continuar con un conflicto agropecuario. El productor hoy ya no se banca que intervengan en ninguno de los mercados y ninguna de estas cuestiones. Es un panorama complejo, es un panorama difícil el que viene, era predecible cuando lo analizamos fríamente, y bueno, vamos a ver qué puede llegar a ocurrir, va a depender mucho de cómo se resuelva este conflicto. Gracias a todos, gracias Daniel. Gracias Fede, muy completa la disertación, muy completa la charla. Queremos saludar a la diputada entrerriana Gabriela Lena, también a Catalina Boeto, secretaria de Ganadería de la provincia de Córdoba, y al querido Jorge Torelli, que hoy cumple funciones en la provincia de Santa Fe. A los tres, gracias por participar e interesarse por esta charla, en la cual debatimos temas que importan mucho a los que trabajamos en el sector agropecuario, en el sector de la carne vacuna en particular. Hay preguntas que tienen que ver, Fede, con respecto a lo que decías, y con respecto a las decisiones que puede llegar a tomar el productor ganadero. ¿Cómo ves el escenario en cuanto a las decisiones de los ganaderos? ¿Qué panorama tiene o qué alternativas tiene en cuanto a sus decisiones en los planteos ganaderos? ¿Qué le conviene hacer? Y mucha incertidumbre, Nico.
Nico, lo que veníamos hablando recién. Muchísima incertidumbre en lo que pudiera llegar a ocurrir y yo creo que hoy levantan todos el pie del acelerador en función de lo que puede llegar a pasar. Es muy difícil hoy dar una recomendación porque es pura incertidumbre. Hasta que no se aclare un poco el panorama, es muy difícil por ahí llegar a dar algún pantallazo o alguna recomendación. Ahora, la hacienda está, digamos, hay criadores vendiendo el ternero, estamos todavía en la zafra, hay recriadores y hay fildoteros. ¿El negocio se va a hacer igual a menos precio? Y a ver, convengamos que hay criadores puros que tienen que salir a vender el ternero y se va a seguir haciendo. Tenés fildoteros que no pueden cerrar sus puertas porque el fildote el que hace el fildot puro es una fábrica que no puede cerrar, las barreras de salida son altísimas. Entonces, yo creo que acá se va a hacer todo lo mínimo indispensable para seguir la maquinaria funcionando. El criador va a salir a vender, el feedlot va a comprar lo mínimo indispensable porque no puede no cerrar. Los feedlots, los que van a funcionar son los que están integrados, fundamentalmente matarifes que estén comprando Hacienda, frigoríficos exportadores, porque las cuotas siguen las cuotas de exportación. Fijémonos, esto me faltó decirlo, fijémonos la incoherencia también del gobierno que deja las cuotas. Si bien David decía que era muy poco el volumen, las cuotas que siguen exportándose son las que abastecen el mercado interno y cierran lo que no se consume. En vez de, acá no quiero dar ninguna idea, pero si el novillo Hilton, el novillo Kilo 481 puede competir con el mercado externo y abastecer, lo dejamos exportar y de la otra manera. Volviendo al otro, va a seguir funcionando ese feedlot integrado y aquel productor que tenga la cadena integrada, que haga la recría y una terminación a corral de muy corto plazo, de 60 a 80 días, como para salir hecho en el corral y la ganancia haberla hecha en el término de la recría. Bien. ¿Qué propuesta le harías al gobierno? Si tuvieras que hacer una propuesta, te sentás a negociar con el gobierno y ¿qué le propondría Fede para salir de este entuerto? Bueno, a ver, qué difícil hablar con gente que quiere, a ver, que tiene concepción completamente equivocada, considerando que la intervención es la solución mágica para el precio de la carne. Pero acá los problemas son macroeconómicos más que mucho. En primero, lo que parte, bueno, bajemos los impuestos, ya lo acaba de mostrar David en forma muy interesante como para ver qué puede hacer. Si querés meterle alguna retención más, pero no se va a solucionar, porque es otro consumo. Esto es un problema estructural de la cadena de ganados y carnes y de la economía argentina. El consumo sigue dándose, el nivel de proteínas que hay y que se consume es altísimo, se sigue viendo. Es muy difícil plantearle hoy soluciones a una gente que aparte que no quiere escuchar las soluciones. Yo creo que esto va más por conflicto y cuestión eleccionaria que por una cuestión del precio de la carne per se. Bien, sabemos que hubo complicaciones con los mercados de destino, ¿no? Que hubo quejas de parte de Israel, también de parte de China, a donde se envía el 75% de la carne que exporta la Argentina, y como vos decís, es carne mayormente de vaca, aunque también lleva carne de novillo. Bueno, esto lo puede confirmar la gente de la industria que participa de esta charla, ¿no? Pero suena irracional la medida, ¿no, Fede? Y obviamente, a ver, que conquistar un mercado, ser serios en los mercados internacionales lleva su tiempo, no es una cuestión de días, es generar confianza. La confianza, siempre decimos, es como el vidrio, por lo menos digo, es como el vidrio. Una vez que el vidrio se rajó, la confianza se resquebraja, no es fácil recuperarla. Bueno, acá vemos mucha gente del IPCBA que ha viajado y sabe, Daniel mismo, todo lo que lleva a procesos de generar confianza con clientes en el exterior. Luego de hace 15 años hicimos la misma medida. Bueno, recuperamos lo mismo, hicimos lo mismo que hace 15 años. No tenemos ni la genialidad para en 15 años haber
para implementar alguna otra solución. Entonces, es muy difícil de esta manera. Obviamente que los clientes internacionales se van a quejar porque ellos tienen una provisión y una generación, una necesidad de carne armada en el plan del año. Ahora, están felices los brasileños y están felices los uruguayos con todo esto. Sí, bueno, Nico, Dani, sí. Una acotación en función de la pregunta que le hacías a Federico. Cuando desde FIFRA nosotros empezamos a ver esta situación, un poco como lo mostraba Agroideas, que se iba a producir este cuello de botella de la hacienda terminada de consumo, el novillito y la vaquillona que hablamos, nosotros le propusimos al gobierno implementar un sistema de un bono de crédito fiscal. Esto también lo hemos trabajado, lo conversamos con David en la mesa de las carnes, lo hablamos con la Cámara Argentina de Feedlot, lo trabajamos en el Consejo Agroindustrial Argentino. El Consejo Agroindustrial viene trabajando una propuesta de incentivo para asegurar las inversiones y promover las exportaciones desde el año pasado. Y a la luz de los hechos, si yo lo miro parado desde el sector de ganados y carnes, el gobierno nos ha entretenido. Entonces, yo me acuerdo en la editorial de marzo dijimos, si las decisiones no se toman ahora, va a ser tarde. ¿Por qué? Porque la escasez iba a producir, el incremento de precios por menor oferta iba a pegar en julio o antes, y en un año eleccionario el gobierno se iba a preocupar por el precio de la carne. Bueno, lo estamos viendo ahora en mayo. Y el sector siempre tuvo vocación de diálogo, y de hecho se ha sentado en todas las mesas que hemos sido convocados. Sin ir más lejos, pongo en evidencia, el 7 de mayo se comunica el programa de precios y el 17 se comunica el cierre de exportaciones. Entonces, acá la decisión ha sido unilateral del Estado y fundamentalmente del presidente, que de alguna manera el presidente era la esperanza de que en el gobierno había vocación exportadora. Entonces, cuando Federico, recién citándolo a Covadrós, dice incertidumbre abrumadora, creo que eso es lo que hoy pulula en el sector. Y claro, o sea, todos están haciendo alternativas para minimizar el daño, minimizar el impacto de esta medida. Entonces, por eso es que de alguna manera creo que es momento ahora yo creo que habría que dejar, no poner ninguna excusa para que el gobierno no decida unilateralmente, como me parece que es el único que tiene la posibilidad de hacerlo. Las provincias, lo han dicho los gobernadores, hemos sido todos espectadores de esta decisión. Entonces, mientras más rápido se vuelva para atrás, yo creo que más o menos podemos encauzar esto. Mientras tanto, pedir a todo el mundo tranquilidad, porque si además de la situación del COVID sumamos protestas y demás, creo que no es el momento de hacerlos. Falta mucho tiempo y lamentablemente esto recién comienza. Así que tenemos que ir viendo cómo se va acomodando esto. Sí, esto recién comienza, Dani, pero me da la impresión de que es el primer capítulo de una larga serie, porque el problema, como decía David Miazo, es un problema de macroeconomía, ¿no? Y mientras no se reconozca el problema macroeconómico, se va a seguir cargando las tintas sobre el trigo cuando sube el pan, de la carne, o del maíz, o de cualquier otro producto agropecuario. ¿No? Le paso la pelota.
Coincido, Nico, y le paso la pelota a David, porque hablando de macroeconomía tiene que hablar David, ¿viste? Tal cual. Sí, no, de hecho, con lo mismo que decía Federico recién, de quién va a meter en el feedlot con la relación de precios que va a haber y la expectativa que hay, el maíz queda ahí a tiro para tomar alguna decisión sobre el maíz. Cuando de acá a 2 meses digamos, che, mirá, el precio de la hacienda no bajó tanto porque no hay hacienda liviana, porque no hay quien encierre. ¿Y por qué? Y porque la relación de precio con el maíz no juega a favor. Ah, bueno, o sea, estamos a tiro con el maíz, con el trigo no se avanzó por un acuerdo con los exportadores, que en parte también lo están pagando los productores, pero está a tiro ahí el resto de las medidas. Y esto, para ir un poco a la economía, qué sé yo, cuando la solución a gran parte de los problemas de precios viene por el gasto público y la emisión monetaria, y yo, X gobierno, no lo quiero hacer por el contexto eleccionario o el contexto político en general, no puedo o no tengo herramientas políticas para actuar sobre las causas, que estamos diciendo de la emisión principalmente, tengo que ir sobre las consecuencias, que son los aumentos de precios. ¿Y cómo voy sobre las consecuencias? Y la verdad es que a mí me quedan muy pocos elementos de política económica. Me quedan retenciones, me quedan cierres de exportación, me quedan acuerdos de precios, que por ahí se quiere el menos peor porque se trata de encontrar un punto medio, me quedan precios máximos o algún otro tipo de control de precios. Todos ellos son apenas paños fríos sobre las consecuencias. A ver, yo tengo fiebre. Si no tomo antibióticos, difícilmente soluciono el problema. Me puedo poner un paño frío, y de ahí viene la analogía, para bajar la fiebre, pero estoy yendo sobre la consecuencia, que es el aumento de la temperatura, en este caso los precios, no sobre lo que lo está generando. Bueno, en este caso es lo mismo, son todos apenas paños fríos que logran contener en el muy corto plazo, estamos hablando en el plazo de 2, 3, 4 meses, los precios, pero después en el mediano plazo generás más desequilibrios, porque ¿qué salimos a decir todos cuando pasó esto del cierre, esta última medida? Y tarde o temprano la oferta de carne termina bajando, el stock termina bajando, entonces te deja con el mismo problema, pero con mayores desequilibrios, en este caso menor producción, menor empleo. Sí, con el agravante, creo, David, de que los mercados ya están recontra intervenidos, ¿no? Porque tenés retenciones o derechos de exportación, mal llamadas retenciones, desdoblamiento cambiario. Fede mostraba cómo había aumentado el tipo de cambio oficial y el tipo de cambio contado con liquidación, el blue. Y estos acuerdos, como en el caso del trigo, que ya tiene su exportación intervenida con un acuerdo de la cadena, que lo hizo la cadena para evitar una mayor intervención del gobierno, pero ya está cuantificada o cupificada la exportación de trigo, ¿no? Con lo cual, cuando se cumple el saldo exportable, deja de haber participación de la exportación en el mercado. Ya está recontra intervenido el mercado y el gobierno parece que va por más. Es que tal cual, cada vez necesito más cosas para contener. Es como si yo tuviera una especie de represa para evitar la inundación de un valle. Y me llega agua. Bueno, y sigue llegando agua. Cada vez tengo que hacer esa represa más alta para evitar que desborde. Bueno, esta es la cuestión. Cada vez voy poniendo más parches o más medidas o más restricción o más intervención para evitar el desborde, que en este caso sería un poco el desborde de precios, si se quiere. Entonces, ¿qué es lo primero que hago? Congelo tarifas. ¿Qué es lo segundo que hago? Intervengo a algún mercado, pongo precios máximos, precios cuidados, acuerdo de precios, cierre de exportaciones, aumento de derecho de exportación. Bueno, es todo parte del mismo combo de políticas económicas que cada vez empiezan a ser menos efectivas. Le tengo que agregar otra intervención encima de eso a la política. Y la consecuencia de casi todas esas intervenciones es destrucción del aparato productivo, porque cada vez, cada uno de todos esos sectores, en este caso estamos hablando de la carne, que se intervienen, que se controlan los precios, se cierran las exportaciones, se suben los derechos de exportación, tiene menos incentivos a producir y cada vez más incertidumbre y peores expectativas. Entonces, ahí es cuando todas esas intervenciones dejan de tener efecto efectivo y empiezan a correr todos los efectos negativos. Lo veíamos perfectamente con el precio de la carne entre 2006 y 2015. El precio del asado pasó de $2,70 a $8. O sea, el precio igual subió, las exportaciones cayeron un 70% y el stock ganadero perdió 10 millones de cabezas.
Gracias, David, como siempre, por la intervención, la participación en la jornada granadera. Gracias, Fede. Y Dani, te paso para el cierre. Bueno, gracias Nico, gracias a todos por haber participado, muchas gracias a los funcionarios por haberse interesado, gracias a los amigos del periodismo, muchos del periodismo especializado. Una de las preguntas que había al comienzo y que dejaron para el final era con respecto al abastecimiento de carnes para lo que resta de las semanas. Bueno, vamos a ver cómo avanza. Creo que se va a sentir el cese de comercialización de jueves y viernes. Yo creo que ha sido un éxito. Me parece que se va a ver nula entrada en lo que queda de la semana en Liniers. Eventualmente pueden haber algunas faenas, que es lógico que lo haya, con alguna hacienda propia. Pero va a ser el abastecimiento va a caer notoriamente lo que resta de la semana. Por eso insisto, me parece que es momento de atender al aislamiento, a la pandemia y no tanto a la bronca. Coincide un amigo salteño que está participando en este momento de la charla que me escribe que no hay que olvidarse que los motivos de este cese de exportación también tiene un componente ideológico electoralista. Me dice, ojo con caer en ese juego. Y también me dice que en Salta mejoraron mucho con medidas de incentivo hace una década atrás, cuando él le tocó ser director de ganadería, y no por vía de la prohibición. Pero bueno, yo creo que hemos tenido una linda jornada de análisis, con 80 participantes en el Zoom, más otro tanto vía YouTube, señal de que estamos todos muy preocupados por la situación actual. Vamos a apostar por el compromiso de siempre que tenemos todos en el sector de salir adelante. Y bueno, somos empujadores, así que pase lo que pase, vamos a reconstruir, aunque sea desde las cenizas, pero nunca nos van a faltar las ganas y no vamos a perder la esperanza. Así que gracias a todos por acompañarnos, por participar. Gracias Nico, gracias Federico, gracias David y a todos los que nos acompañaron. Gracias Dani, una vez más, gracias David, gracias Fede, gracias a todos los que participaron. Un saludo y buena semana.